Bien, nuestro tema de hoy son las soluciones. Perdón si no miran, pero es por como tengo la fuente de luz acá, ¿verdad? Vamos a poner acá las soluciones. Para hablar de este tema vamos a hablar de dos conceptos también, ¿verdad? Que son las sustancias puras, en primer lugar. Las sustancias puras, que son materiales de una composición química definida, ¿verdad? Que no varían mucho con la temperatura, como por ejemplo el agua. Es una sustancia pura, ¿verdad? Vamos a poner acá el H2O. Tengo acá en este frasquito, tengo un poco de agua, ¿verdad? No varía mucho sus propiedades porque recordemos que si bajamos mucho la temperatura, ¿qué pasa con el agua? Se congela, ¿verdad? A temperatura ambiente se mantiene líquida y si la calentamos mucho, se convierte en vapor, ¿verdad? Pero sigue siendo agua. Otro ejemplo de sustancia pura sería el azúcar, ¿verdad? Aunque realmente tengo un poquito de azúcar morena acá, si ven. Aunque realmente casi todas las sustancias que existen no son puras, ¿verdad? Siempre hay una mezcla. Ese es nuestro segundo concepto, ¿verdad? Vamos a poner acá agua, azúcar. Nuestro segundo concepto es el de mezcla, ¿verdad? Una mezcla pues ya va a ser la combinación de dos o más sustancias puras. Por ejemplo, podemos combinar agua y azúcar, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una mezcla. Acá tenemos una cuchara que está hecha de acero inoxidable. Esto es una mezcla porque está hecho de hierro con un poco de cromo. El cromo es otro metal que podemos ver acá en la tabla periódica. Vamos a ver dónde está el cromo. Acá, que es el número 24. Enfoquemos. El cromo es el número 24 y el elemento hierro, ¿verdad? Cromo y hierro. Solo que la mayor proporción es de hierro y el cromo está como en un 10 o 12%. Lo que constituye el acero inoxidable, ¿verdad? Muy bien. Entonces una mezcla es la combinación de dos o más sustancias puras. Pongámoslo acá, combinación de dos o más sustancias puras. Entonces para las soluciones tenemos las sustancias puras y cuando ya las mezclamos, valga la redundancia, se convierte en una mezcla. Solo que acá hay dos tipos de mezclas. Una que es la heterogénea, en la que se distinguen dos fases. Se distinguen dos fases. ¿No? ¿Qué quiere decir que se distingan dos fases? Pues que se miran los dos componentes que mezclamos. Bueno, enfoquemos acá. Por ejemplo, si mezclamos agua con azúcar, perdón, agua con aceite, el agua con azúcar lo vamos a hacer posteriormente. Agua con aceite, pues se van a notar las dos partes, ¿verdad? Tengo un poco de aceite acá, aceite, vamos a agarrarlo acá, con un poco de agua, lo que les mostré anteriormente, y lo vamos a mezclar. Bueno, lo mezclamos, ponemos esto acá, y pues claramente se distinguen las dos fases. Vamos a ver, está el aceite acá y el agua en la parte de abajo. Entonces, esta es una mezcla, bueno, enfoquemos, heterogénea. Se distinguen dos fases. ¿Ya? En una mezcla heterogénea se distinguen las dos fases, la del aceite acá y la del agua. Acá hay dos fases. Muy bien. Y el segundo tipo de mezcla es la mezcla homogénea. Homogénea. Y acá solo se distingue una
fase. Bueno, entonces tengo otro poco de agua acá. Vamos a ver, tengo otro poco de agua. Y lo vamos a mezclar con azúcar. Bueno, lo echamos. Vamos a hacer uso de cuchara. Ya, mezclamos bien. Estos son ejemplos nada más, ¿verdad? Ya hay más tipos de sustancias homogéneas y heterogéneas. Si nos damos cuenta acá, no distinguimos dos fases, ¿verdad? ¿Sí? Sino que solo una fase. Acá en el fondo se distingue un poco de azúcar, pero eso ya lo vamos a ver posteriormente, que esa es la concentración de la solución, ¿verdad? Qué tan concentrada está una solución. Entonces partamos de que busquemos. En las soluciones tenemos dos conceptos, que son las sustancias puras, las que no varían sus propiedades físicas y químicas notablemente, como por ejemplo con la temperatura. Pusimos dos ejemplos, el agua y el azúcar. Y aparte del concepto de sustancia pura tenemos el de mezcla, que es la combinación de dos o más sustancias puras. En este caso solo combinamos dos, pero se pueden combinar más. Y dentro de las mezclas están las heterogéneas y las homogéneas. En las heterogéneas se distinguen dos fases, como lo vimos con el agua y el aceite, y la homogénea, en que solo se distingue una fase, como lo vimos con el agua y el azúcar. Entonces acá vamos a ver el concepto de solución. Es una mezcla, una solución, es una mezcla de un soluto, ¿qué es un soluto? Pues es la sustancia donde no es donde, sino que se disuelve. Entonces, una solución es una mezcla de un soluto, sustancia que se disuelve. En los ejemplos que hicimos acá, ¿qué sustancia se disolvía? Pues cuando hicimos el ejemplo de la mezcla heterogénea, cuando teníamos el agua y queríamos disolver el aceite, pues el soluto era el aceite, porque eso era lo que estábamos tratando de disolver. En el caso de la mezcla homogénea, íbamos a disolver el azúcar en el agua, ¿verdad? Entonces la sustancia que se está disolviendo es el azúcar, ¿verdad? Entonces en este caso el soluto era el azúcar. Seguimos con esto. Entonces dice, una solución es una mezcla de un soluto, sustancia que se disuelve, distribuida de manera uniforme en un solvente. Y esta es la sustancia donde se disuelve el soluto. En este caso nuestro solvente sería el agua, ¿verdad? En la mezcla heterogénea sería el agua, porque tratamos de disolver el aceite en el agua. Y acá en la mezcla homogénea disolvimos el azúcar en el agua, ¿verdad? Entonces acá sería el soluto del aceite, y acá en la homogénea el soluto sería el azúcar, y el solvente en los dos casos sería el agua, ¿verdad? Entonces podríamos decir que tal vez el solvente es el que se encuentra en mayor proporción. Entonces ese es el concepto. Podemos decir que acá tenemos el concepto de una solución, ¿verdad? Una solución es una mezcla de un soluto, sustancia que se disuelve, distribuida de manera uniforme en un solvente, que es la sustancia donde se disuelve. Y podemos decir que tiene ciertas propiedades, ¿verdad? Que a simple vista
una solución es una mezcla homogénea. A simple vista, ¿verdad? Porque no podemos distinguir sus componentes. Otra característica es que sus componentes se pueden separar por procedimientos o métodos, físicos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el agua y el azúcar, ¿verdad? Si quisiéramos separar esto, se podría. ¿Cómo lo podríamos hacer? Simplemente lo ponemos a hervir y pues el agua se evapora y ya nos queda el azúcar en el fondo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ese es un método físico para separar una solución. En el caso del agua y el aceite, acá, ¿cómo lo podríamos separar? Pues podríamos poner algún tipo de filtro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces el aceite se queda en el filtro y el agua pasa al filtro, ¿verdad? O lo que también podemos llamar como un colador, ¿verdad? Entonces es otro medio físico en el que podemos separar las soluciones. Entonces tenemos estas dos propiedades, ¿verdad? Que a simple vista es una mezcla homogénea y sus componentes se pueden separar por procedimientos o métodos físicos. Y otra cosa es que una solución siempre está formada por un soluto y un solvente. Vamos a poner aquí entre paréntesis soluto generalmente en menor proporción. ¿Ya? Como lo habíamos visto acá en el caso del agua y del azúcar, pues teníamos menos cantidad de azúcar que de agua. ¿Ya? Entonces nuestro soluto está presente en menor proporción y nuestro solvente, que es el agua, en mayor proporción. Igual en el caso del aceite y el agua, pues teníamos aceite en menor proporción, que era nuestro soluto, y el agua en mayor proporción, que era nuestro solvente. Muy bien. Esa es una conceptualización, muy generalizada de lo que es una solución, y con eso vamos a acabar este video.